Inyección monopunto. Comprobación y diagnosis. El estudio que hemos realizado sobre los sistemas de inyección monopunto nos ha permitido adquirir los conocimientos necesarios para conocer el funcionamiento tanto del equipo como de cada uno de sus componentes. La perfecta comprensión de la parte teórica es fundamental para poder realizar, desde el punto de vista práctico, las comprobaciones necesarias, así como la forma de localizar las averías que en este tipo de sistemas pueden aparecer. Antes de entrar a fondo con este tema, debemos resaltar que existen pequeñas diferencias tanto de funcionamiento como de montaje de algunos componentes, dependiendo de cada fabricante. La mayoría de estas variantes las hemos tenido en cuenta y las iremos viendo poco a poco. Sin embargo, es importante tener localizado el manual del vehículo a reparar para conocer con exactitud sus particularidades. Las comprobaciones que se deben realizar en un motor con irregularidades de funcionamiento dependen en cada caso concreto de los síntomas que presente. En lo que respecta al sistema de inyección, siempre estarán referidas bien al circuito hidráulico o al circuito eléctrico-electrónico, sin olvidarnos de las entradas de aire incontroladas que se pueden producir en el circuito neumático. La estanqueidad del circuito de admisión es una de las primeras verificaciones que debemos realizar para asegurarnos de que todo el aire aspirado por los cilindros pasa a través de los conductos destinados para tal fin, ya que de producirse una entrada de aire afectaría principalmente al funcionamiento del motor al ralentí, dando lugar a diagnósticos confusos y sustituciones innecesarias. En el circuito hidráulico, las comprobaciones que se deben realizar son presión de alimentación y control del caudal de la bomba. Para verificar la presión de alimentación, intercalaremos un manómetro entre la tubería de llegada de gasolina procedente de la bomba y el tubo de entrada al cuerpo de inyección monopunto. Desconectamos el relé de la bomba y en su soporte realizamos un puente entre las conexiones 30 y 87. De esta forma, la bomba funcionará sin necesidad de arrancar el motor. El valor de presión indicado por el manómetro debe estar comprendido entre 0,8 y 1,2 bares. Si la presión es inferior a 0,8 bares, es posible que la bomba se encuentre averiada. Para asegurarnos, pinzaremos durante unos segundos el tubo de retorno. La presión debe subir hasta aproximadamente 3 bares. En caso contrario, comprobaremos la tensión de alimentación de la bomba y si esta es correcta, deberemos sustituirla. Si al pinzar el tubo de retorno la presión sube a 3 bares, es evidente que la bomba se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento y quien impide que la presión en el circuito sea la correcta es el propio regulador de presión, el cual deberemos sustituir. Es importante resaltar que los elementos que componen el regulador de presión y la parte superior del cuerpo de inyección monopunto están calibrados entre sí. Por lo tanto, mientras algunos fabricantes permiten la sustitución de la membrana y el muelle, otros aconsejan la sustitución de la parte superior completa. La avería que estamos analizando es en el supuesto de que la presión no llegue al valor mínimo. Sin embargo, también puede ocurrir el caso contrario, es decir, que el manómetro indique una presión que esté por encima del valor máximo. En este caso, igualmente deberemos sustituir el regulador de presión, no sin antes asegurarnos de que la tubería de retorno no se encuentra pisada, ya que si esto ocurre, indudablemente provocará un aumento de presión que el regulador no puede asumir. Aprovechando la conexión del manómetro, también comprobaremos la presión de retención.
Esta debe ser de 0,5 bares al menos durante 10 minutos después de haber parado la bomba. Si observamos que la aguja del manómetro desciende rápidamente, deberemos asegurarnos que los conductos y tuberías son completamente estancos. Si la fuga se produce por el regulador, al pinzar el retorno, observaremos cómo la aguja del manómetro mantiene la presión. También puede ocurrir que la gasolina se escape por las juntas del inyector o incluso por la propia aguja. En este caso, deberemos comprobar visualmente el interior del cuerpo para determinar el punto de fuga. La siguiente comprobación que vamos a realizar es la del caudal de gasolina. Por lo tanto, en el mismo cuerpo de inyección, desconectaremos el retorno y colocaremos un tubo que desemboque en una probeta graduada. Hacemos funcionar la bomba durante 1 minuto y tomamos lectura de la cantidad de gasolina acumulada en la probeta. Esta debe ser de aproximadamente 800 mililitros. Si el caudal está por debajo del valor mínimo, nos aseguraremos que la tensión de alimentación a la bomba sea la correcta, ya que por cada voltio de caída de tensión en el circuito se produce aproximadamente un 10% de pérdida de caudal. Nos aseguraremos también que el filtro de gasolina se encuentre en perfectas condiciones y si esto es correcto, sustituiremos la bomba. En el apartado correspondiente al circuito hidráulico, también vamos a introducir las comprobaciones que debemos realizar en el inyector, ya que de su correcta actuación depende en gran medida un óptimo funcionamiento del motor. Estas comprobaciones son la pulverización y la estanqueidad. Como ya sabemos, el inyector se encarga de dosificar y pulverizar la gasolina necesaria para formar una mezcla combustible. Si el pulverizado es perfecto, se crea una fina niebla de gasolina que facilita la oxidación y permite que la combustión se realice de forma más rápida. Para efectuar esta comprobación, deberemos poner el motor en marcha y observar la salida del combustible desde el inyector hasta la mariposa de gases, debiendo producirse un cono uniforme. Existen algunos modelos en los que la forma de pulverización es en cierto modo diferente, debido a que la salida de gasolina se realiza a través de 6 taladros inclinados. En cualquier caso, siempre debe existir una pulverización uniforme y exenta de gotas. Otra forma de poder observar la pulverización del inyector es mediante la utilización de una lámpara estroboscópica, la cual conectaremos como lo hacemos normalmente para ver el avance de encendido. Dirigimos el haz de luz hacia el inyector y al coincidir el destello de luz con la apertura del inyector, observaremos la atomización de la gasolina. Si existe una mala pulverización, es muy probable que algún orificio de salida esté obstruido o que en el asiento de la aguja se hayan acumulado residuos. En este caso, también puede ocurrir que el inyector tenga fugas de gasolina, por lo que deberemos limpiarlo y repetir la comprobación. Si finalmente no se consigue una buena pulverización, deberemos sustituirlo. La prueba de la estanqueidad la realizaremos con el motor parado y con la bomba en funcionamiento, observando que durante 1 minuto no se produzca una fuga superior a 2 gotas, siendo necesario sustituirlo si el goteo se produce a un mayor ritmo. El apartado de comprobaciones del circuito eléctrico-electrónico es el más amplio y entretenido, debido a que abarca desde la unidad de control hasta los sensores,
y actuadores, pasando por la propia instalación eléctrica. Empezaremos este capítulo describiendo las comprobaciones que debemos realizar en un vehículo cuyo motor se niega a arrancar. Evidentemente, cuando se nos plantean este tipo de averías, lo primero que hacemos es asegurarnos que el sistema de encendido funciona correctamente. A continuación, deberemos comprobar si la unidad de control envía los impulsos negativos al inyector para que pueda realizar su apertura. Averiguar si esto efectivamente se produce es relativamente fácil en este sistema de inyección, puesto que no tendremos más que echar un vistazo por la parte superior del cuerpo de inyección para observar si se produce la salida de gasolina. Si el inyector suministra gasolina, nos aseguraremos que la presión sea la correcta, ya que tanto si es excesivamente alta como excesivamente baja, impedirá la puesta en marcha. A continuación, con la ayuda de un osciloscopio, comprobaremos el tiempo de inyección, que puede ser demasiado corto debido a una avería en la propia unidad de control, siendo en este caso necesaria su sustitución. Recuerde que existe algún modelo en el que el inyector, en el momento de su apertura, cierra circuito a masa por dos vías, interrumpiéndose en poco más de 1 milisegundo una de ellas y pasando corriente solo a través de la vía que dispone de la resistencia de compensación. Si el sistema que estamos verificando coincide con este modelo, antes de sustituir la unidad de control, deberemos realizar las comprobaciones que a continuación vamos a detallar. En primer lugar, nos aseguraremos que la instalación desde el inyector hasta la vía 11 de la unidad de control no está cortada, por lo que deberemos conectar un voltímetro entre esta vía y masa. Accionamos el contacto y tomamos lectura de la tensión, que en este caso debe ser igual que la de batería. Si no existe tensión, deberemos localizar si la interrupción se encuentra en la resistencia o en el cable, ya que con esta avería observaremos que existe salida de gasolina por el inyector, pero durante un tiempo tan reducido que la mezcla es excesivamente pobre. La misma comprobación la debemos realizar colocando el voltímetro entre la vía 10 y masa. De esta forma, también nos aseguramos que el cable desde el inyector hasta la unidad de control no está cortado. Las posibilidades de que el tiempo de inyección sea muy largo son pocas, debido a que esta avería suele ser provocada generalmente por el sensor de temperatura. Sin embargo, prácticamente la totalidad de las unidades de control montadas en estos sistemas de inyección incorporan una fase de emergencia, por medio de la cual se establece una estrategia que permite la puesta en marcha del motor. También puede ocurrir que exista tiempo de inyección y, sin embargo, el inyector no suministre gasolina. En este caso, mediremos la resistencia de su bobinado, que suele ser de 1,2 a 3 ohmios, ya que posiblemente esté cortado, debiendo necesariamente sustituir el inyector. Las supuestas averías que acabamos de ver están todas ellas referidas a la existencia de tiempo de inyección. Sin embargo, también es una avería frecuente que el motor no se ponga en marcha, pero en este caso por la inexistencia de tiempo de inyección. La forma ideal de averiguar si la unidad de control excita al inyector es, como hemos visto, valiéndonos de un osciloscopio, ya que además de ver si existe el impulso, podemos simultáneamente conocer un dato tan importante como es su duración o tiempo de inyección. Sin embargo, si no disponemos de este preciso aparato de medición, podemos utilizar un diodo LED, el cual nos ayudará a efectuar rápidas verificaciones. Su conexión
la realizaremos en paralelo con el inyector y si existe tiempo de inyección al accionar el arranque, apreciaremos el parpadeo del diodo. Pero en este caso, insistimos con el arranque y el diodo LED no emite ningún destello, indicándonos que no hay tiempo de inyección. En un principio podríamos pensar que la avería es producida bien por falta de alimentación eléctrica a la unidad de control o por falta de señal de revoluciones. Sin embargo, estas dos posibilidades debemos descartarlas, puesto que previamente nos hemos asegurado de que el sistema de encendido funciona correctamente y en el caso de fallo de una de ellas no habría encendido. Por lo tanto, evitamos estas dos comprobaciones y vamos directamente a verificar la tensión de alimentación del inyector. Conectamos el voltímetro entre el cable positivo de alimentación y masa. Accionamos el contacto y tomamos lectura del valor obtenido, que en este caso debe ser igual que el de la batería. Si no existe tensión, buscaremos la interrupción en el cable de alimentación o en el relé y su instalación. Si la tensión es correcta, nos aseguraremos que el bobinado del inyector no está cortocircuitado y que su instalación hasta la unidad de control se encuentra en perfectas condiciones. En este punto es necesario matizar dos aspectos importantes. Algunos modelos llevan intercalada una resistencia en el cable de alimentación, pudiendo estar cortada y ser esta la causante de la avería. En otros modelos, es el propio cable del inyector el que incorpora un material especial que lo hace ser del tipo resistivo, siendo su resistencia de aproximadamente 3 ohmios. Por lo tanto, en el caso de ser necesaria su sustitución, deberemos utilizar una instalación original con el fin de no variar las características eléctricas del circuito. Una vez asegurados que la tensión de alimentación, la resistencia y los cables positivo y negativo del inyector están en perfecto estado de funcionamiento, podremos pensar que la avería se encuentra en la unidad de control, la cual deberemos sustituir. Veamos a continuación el resto de elementos que componen el circuito eléctrico y los síntomas que producen cuando se avería. Empezaremos por el relé de la bomba de gasolina, el cual, como ya sabemos, es activado por la propia unidad de control. Para que esta acción se pueda llevar a cabo, se tienen que cumplir necesariamente dos condiciones: que la unidad de control esté alimentada y que reciba señal de revoluciones. Si al accionar el arranque observamos que la bomba no funciona, nos aseguraremos en primer lugar que estas dos condiciones se cumplan, es decir, alimentación por las vías 18, 19, 20, 21 y 22 y señal de revoluciones por las vías 1 y 2. A continuación, verificaremos si la unidad activa al relé a través de la vía 12. Para efectuar esta comprobación, colocamos el voltímetro entre la vía 12 y masa. Al accionar el contacto, observaremos que la tensión se va prácticamente a cero durante 2 o 3 segundos, el tiempo que dura la temporización, y a continuación sube a 12 voltios. A partir del momento que accionamos el arranque, la tensión debe caer nuevamente a 0 voltios, manteniéndose en ese valor mientras el motor esté bajo arranque o en marcha. Si durante la realización de la prueba observamos que la tensión no desciende, no tendremos más remedio que sustituir la unidad de control. Si por el contrario la prueba es correcta, tendremos que verificar el relé y su instalación para determinar quién es el causante de la avería.
El siguiente elemento que vamos a comprobar es el potenciómetro de mariposa. Debido a que su información es utilizada tanto para el cálculo del tiempo de inyección como para la regulación del ralentí, en el caso de producirse una avería, el motor acusará una notable falta de potencia en las aceleraciones, un ralentí inestable y continuos tirones durante la marcha. En primer lugar, debemos distinguir si se trata de un potenciómetro doble o de un potenciómetro simple, ya que las comprobaciones a realizar difieren de un modelo a otro. Empezaremos por el potenciómetro simple, el cual, como sabemos, dispone de 3 cables, el positivo y negativo de alimentación y el de información. Para verificar la tensión de alimentación, conectamos el voltímetro entre los cables positivo y negativo y accionamos el contacto. La tensión debe ser de 5 voltios. Si no existe tensión, las causas más probables son alimentación a la unidad de control, instalación cortada o unidad de control. Si la tensión de alimentación es correcta, pasaremos a verificar la información del potenciómetro a la unidad de control. En este caso, conectaremos el voltímetro entre las vías 24 y 20 y al accionar el contacto, la tensión debe ser de aproximadamente 0,2 voltios con la mariposa cerrada. Al abrirla lentamente, debemos observar una variación de tensión progresiva hasta aproximadamente 5 voltios. La misma prueba, pero con un resultado mucho más fiable, la podemos realizar con el osciloscopio, en el cual, al abrir lentamente la mariposa, observaremos una curva ascendente y progresiva. Si en el voltímetro o en el osciloscopio se producen alteraciones o irregularidades en la lectura, deberemos sustituir el potenciómetro. Si se trata de un potenciómetro doble, el proceso de diagnosis es el mismo, es decir, nos aseguraremos en primer lugar que la tensión de alimentación sea de 5 voltios. A continuación, verificaremos la tensión de información teniendo en cuenta que en este caso existen 2 vías a través de las cuales se realiza dicha función. Si colocamos el voltímetro entre las vías 24 y 26, observaremos cómo la tensión varía de 0 a 5 voltios durante los primeros 24 grados de apertura. Y aunque continuemos abriendo la mariposa, la tensión queda estabilizada en dicho valor. Al conectar el voltímetro entre las vías 25 y 26, observaremos que durante los primeros 18 grados, el voltímetro no indica variación de tensión. Sin embargo, a partir de esta apertura y hasta los 90 grados, la tensión variará de 0 a 5 voltios. Debido a la elevada precisión de este potenciómetro, es recomendable realizar la comprobación con la ayuda de un osciloscopio, ya que en la mayoría de las ocasiones es muy difícil detectar la avería utilizando únicamente el voltímetro. Al conectar el osciloscopio en cada una de las pistas, observaremos una curva progresiva que parte de 0,3 voltios y finaliza con 5 voltios. Si durante el desarrollo de la prueba observamos en cualquiera de las 2 pistas variaciones de tensión irregulares, será indicio de que el potenciómetro se encuentra averiado. Este elemento ha sido regulado con respecto al cuerpo de mariposa de forma muy precisa y definitiva durante su montaje en fábrica.
Para evitar su manipulación, está fijado mediante unos tornillos de inviolabilidad. Por lo tanto, en caso de ser necesario, deberá sustituirse el cuerpo de mariposa completo. Por el aspecto exterior, es fácil distinguir un potenciómetro simple de uno doble. Sin embargo, existen algunos modelos en los que, si bien su forma exterior se corresponde con un potenciómetro doble, eléctricamente se trata de un potenciómetro simple. Por este motivo, y para no dar lugar a confusiones, insistimos en la necesidad de utilizar el esquema eléctrico correspondiente al vehículo que estamos verificando. Los potenciómetros a los que nos referimos pueden ser bien de 4 o de 5 vías. En el de 4 vías, 2 de ellas son el positivo y negativo de alimentación. La tercera es la vía de información y la cuarta no está utilizada. Para el de 5 vías, 2 de ellas son el positivo y negativo. La tercera es la información del potenciómetro. La cuarta, información de plena carga a través de un microinterruptor. Y la quinta no está utilizada. La verificación de ambos es la misma que la realizada en el potenciómetro simple, a excepción del microinterruptor, en el que deberemos comprobar si envía información de plena carga a la unidad de control. Colocamos el voltímetro entre la vía 25 y masa. Con la mariposa cerrada indicará 0 voltios. Y unos grados antes de que llegue a su máxima apertura, el voltímetro indicará 5 voltios. Todas las informaciones que la unidad de control recibe son fundamentales para que el motor mantenga un correcto régimen de revoluciones a ralentí y a la vez que sea estable. Cuando esto no ocurre, es necesario verificar el funcionamiento del circuito de ralentí. Como sabemos, para la regulación del ralentí, se puede emplear bien el motor paso a paso que actúa sobre un conducto de aire o el motor actuador que acciona directamente a la mariposa de gases. Veamos las comprobaciones que realizaremos en cada uno de ellos. El motor paso a paso es un accionador que regula la cantidad de aire que pasa a través de un conducto mecanizado en el propio cuerpo de inyección. Para empezar, deberemos asegurarnos que tanto el conducto como el obturador se encuentran completamente limpios. De lo contrario, los residuos que se acumulan en las paredes dificultarán el paso de aire, provocando inestabilidad en el ralentí. En cuanto a las comprobaciones eléctricas, nos aseguraremos en primer lugar que las dos bobinas tienen la resistencia correcta. Esta suele ser de aproximadamente 53 ohmios. A continuación, con el conector extraído y el contacto accionado, verificaremos que la tensión de alimentación de la unidad de control a las dos bobinas sea de 12 voltios. Si utilizamos el osciloscopio, además podremos ver los impulsos. Si no existe tensión o impulsos y nos hemos asegurado de la correcta continuidad en los cables, sustituiremos la unidad de control. En el actuador de mariposa, las comprobaciones que debemos realizar son las siguientes. En primer lugar, nos aseguraremos que el interruptor de ralentí está bien regulado y que informa correctamente a la unidad de control. Para llevar a cabo esta comprobación, es necesario que el eje del actuador esté completamente retraído. Esto lo conseguiremos conectando una pila de 4,5 voltios en las dos vías superiores del actuador. A continuación, conectamos un ómetro en las dos vías inferiores y tomamos lectura del valor, que en ese instante
tiene que ser infinito. Seguidamente colocamos una galga de 0,5 milímetros entre el empujador y el tope de mariposa, debiendo dar el ómetro 0 ohmios. Si fuera necesario, realizaremos el ajuste a través del tornillo de tope del actuador. Para verificar el motor del actuador, extraeremos el conector de la sonda de temperatura de agua y le conectaremos una resistencia de 15.000 ohmios. Al accionar el contacto, observaremos cómo sale el eje del actuador abriendo ligeramente la mariposa. A continuación, sacamos la resistencia y conectamos la sonda de temperatura. El actuador retrocederá a su posición inicial. Si al realizar estas comprobaciones el actuador no se desplaza, deberemos medir la resistencia de su bobinado. Conectando el ómetro en las dos vías superiores, la resistencia debe ser de 10,5 ohmios. En caso contrario, sustituiremos el actuador. Si la resistencia medida es correcta, comprobaremos la tensión de alimentación, que debe ser de 12,2 voltios. En caso contrario, la avería se encontrará en el cableado o en la propia unidad de control. Con la verificación del actuador, cerramos el capítulo dedicado a la comprobación y diagnosis del sistema de inyección monopunto, que tan buenos resultados está dando en motores de pequeña y mediana cilindrada, debido, entre otros motivos, a la continua aplicación de nuevas y efectivas soluciones electrónicas.